Miles de personas han tenido muerte clínica y regresan con historias impresionantes que han cambiado por completo su vida. ¿Será que su testimonio es una prueba de que la conciencia sobrevive al cuerpo y que el alma es inmortal? 2/3 partes de estos aseguran haber contactado a familiares o amigos que ya han fallecido. ¿Alucinación? ¿Sueño? ¿O un contacto real con el más allá? Descúbrelo en Relatos del Monje Urbano. Hola Mike, hoy vamos a hablar de un tema que intriga tanto a médicos como a creyentes y son las experiencias cercanas a la muerte. Esto es relatos de personas que estuvieron con alguna muerte clínica o declarados con muerte clínica durante segundos o minutos y al volver pues nos describen vivencias muy similares. Llegan a un lugar donde sienten mucha paz, algunos ven un túnel luminoso, otros se encuentran con seres queridos e inclusive tienen una revisión de su vida. Antes de entrar a los testimonios, podríamos hacernos una pregunta básica, y es, ¿qué son realmente las experiencias cercanas a la muerte? Algunos investigadores dicen que son un fenómeno neuronal, donde el cerebro, privado de oxígeno, genera visiones de túneles y luces. Bueno, esta idea de las experiencias cercanas a la muerte es cuando se le declara a una persona que no tiene actividad cerebral. Esa es como la más característica, acompañado de que no tienen actividad cardiopulmonar. No respiran y su corazón ya dejó de latir. Lo impresionante, lo que tú dices, ¿no? De que es un proceso neuronal o es algo neuronal. Fíjate que hay un psicólogo que ha estudiado mucho esto, que se llama Bruce Greyson, y han hecho, junto con neurólogos, muchos experimentos. Y uno de los experimentos que llama más la atención es han logrado registrar la actividad cerebral cuando tienen estas personas, pues son declaradas muertas clínicamente, y en teoría no puede haber memoria de absolutamente nada cuando tu cerebro no tiene actividad cerebral. Entonces, una de las cosas que sorprende, pues a los científicos, pues no saben qué es lo que realmente pasa. Entonces, la pregunta de aquí es, ¿realmente la conciencia puede pasar la muerte? Bueno, pues otros aseguran que son psicológicas y la mente en medio como del trauma fabrica escenas para dar sentido como al miedo a morir. Y hay quienes piensan que son simplemente imaginarias, que son como un sueño lúcido o muy vívido o alucinaciones. Bueno, igual te platico que este psicólogo ha hecho también muchas investigaciones y han hecho pruebas con los neurólogos y han tratado de estimular estas áreas del cerebro donde se estimulan las alucinaciones y han descubierto que no tienen correlación las experiencias cercanas a la muerte con las alucinaciones. Por ejemplo, una de las cosas es cuando la gente tiene alucinaciones, conforme va pasando el tiempo, van cambiando sus historias, las recuerdan de manera distintas. En este caso han entrevistado a gente que tiene más de 30 años de haber tenido estas experiencias y las vuelven a contar igual a lo largo de varias décadas, ¿no? Esa es la primera. Y lo que decíamos desde el punto de vista de neuronal, fíjate que si fueran algo que imaginamos, hicieron otro experimento y cuando tú imaginas algo, se activa la parte prefrontal del cerebro, donde está mucho de la actividad intelectual, y cuando tú ves algo en la parte occipital, se activan estas células que les llaman espejo. Entonces, cuando tú estás imaginando algo, en teoría, se activa solamente la parte prefrontal y no se activa la parte occipital o estas células espejo. Lo impresionante de esto es cuando le piden a las personas que cuenten sus experiencias cercanas a la muerte, lo que pasó, se activan las dos áreas del cerebro, que es similar a cuando activamos memorias. Entonces han encontrado también pues estas diferencias entre alucinaciones e imaginación. Entonces siguen siendo las experiencias cercanas a la muerte algo que la ciencia no puede explicar y todo indica que sí, que hay una conciencia que sobrepasa
pues por lo menos lo que definen ellos como muerte clínica. Bueno, y con esto pues surge un problema, porque ¿qué pasa cuando la persona revive pero con información real de lo que no podía conocer? Ahí es donde todo se complica. Y bueno, y justo esto es lo que ocurrió en uno de los casos, precisamente vamos a hablar de él. El doctor Bruce Greyson escribió un libro que se llama After, que es muy bueno, se los recomiendo. Y ahí está la historia de un joven sudafricano llamado Jack Byte. Ya no es joven, ya es grande el señor, pero esto sucedió en 1972 y Jack tenía 26 años. Era un joven muy trabajador que se ganaba la vida como vendedor de libros, pero el exceso de trabajo y el desgaste físico lo dejaron vulnerable y de pronto contrajo doble neumonía. Fue una neumonía muy severa y lo hospitalizaron en Cape Town, en Sudáfrica. Estaba muy débil, se empezó a poner muy grave. Pero bueno, durante su internamiento entabló amistad con varias enfermeras, ¿no? Que eran su turno, eran unas enfermeras jóvenes que lo cuidaban cada día. Hizo especial amistad con una que se llamaba Anita. Pues siempre llegaba, conversaba mientras ella le acomodaba las almohadas, le ayudaba a hacer la cama, le hacía el chequeo de sus signos vitales, trataba de que estuviera muy cómodo. Pues siempre platicaban de una y otra cosa, ¿no? Entonces un día Anita le contó que estaba a punto de cumplir 21 años y que sus padres iban de viaje porque vivían en otra ciudad, pues para visitarla. Y esa misma noche, bueno, pues a Jack le pasó algo que no lo podía imaginar, y es que se puso muy mal y empezó de repente a tener convulsiones, es lo que él recuerda, y después de que empezó a tener estas convulsiones, empezó a escuchar unas voces angelicales que le hablaron y le decían cosas, y cuando Jack les respondió, les dijo sí. Bueno, pues pasó algo impresionante, su perspectiva cambió por completo y él tuvo una sensación de que se desprendió de su cuerpo y empezó a levitar. Y a la hora que levita, pues se fue como hacia el techo y vio a su propio cuerpo acostado en la cama, completamente inmóvil, y mientras él flotaba en la esquina del cuarto. Intrigado dijo, oye, y lo intentó y sí se pudo mover, y dice él que atravesó el techo del hospital y desde arriba pudo ver la cúpula del hospital y toda la bahía de Cape Town, y luego se volvió a meter al campanario y dentro del campanario notó que no estaba pintado. Era un detalle que él vio, que no estaba pintado y que seguía o estaba el recubrimiento de cobre, la placa de cobre que estaba cubriendo todo el interior del campanario. De repente, cuando pasó esto, describe que detrás de él se formó como un vórtice de energía, y es lo que mucha gente que tiene esas experiencias lo denominan como el túnel de luz, y vio una luz muy brillante al final. Ahora sí, es la luz al final del túnel, y describe que mientras iba en este túnel, que viajaba a una velocidad indescriptible, que vio galaxias, vio universos y luces que pasaban con una rapidez que jamás había experimentado. Empezó a suceder algo muy curioso. En ese túnel, mientras se transportaba, escuchó una voz que le decía: ¿qué has hecho con la vida que tuviste? ¿A quién amaste y por quién fuiste amado? ¿Y qué aprendiste? A esas tres preguntas, pues ya que era muy joven, y él cuenta que no sabía cómo responderlas, y que las respondió, bueno, pues como un joven sencillo de 26 años, sin mucha experiencia de vida, él así lo describe, y dice, bueno, pues todavía estoy aquí, no entiendo por qué hice con la vida que tuve si todavía estoy aquí, ¿no? Y bueno, apenas estoy empezando mi vida, soy joven, y en cuanto a quién he amado y quién me ama, pues lo único que se le ocurrió pues es la relación con su perro. Dijo, bueno, pues a mi perro lo quiero mucho y mi perro me adora. Y lo único que se le ocurrió a la respuesta de qué has aprendido, pues dijo, bueno, pues aprendí montañismo, mi padre me enseñó el montañismo. Y le pregunta a la voz, ¿has visto el Cabo Occidental? Y le preguntó, bueno, eso ingenuamente, y la voz le dijo, pues sí, yo la creé, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y se siguió transportando en este túnel, y dice que llegó, bueno, pues a esta parte que como un limbo blanco, tenía una gran sensación de paz, de alegría, y vio al parecer a sus padres, y el que reconoció más rápidamente fue a su abuelo, y su abuelo le dijo, oye, qué bien que escribiste el libro, me dio mucho gusto que lo hayas hecho y todo lo que platicaste
en ese libro sobre mí. Y lo curioso es que Jack pues no había escrito ningún libro en esa época, ya después lo escribió, tiene varios libros donde describe precisamente pues todas estas experiencias, y en una de ellas cuenta la historia de su abuelo, y dice que se le presentó un hombre como con una túnica griega que le dijo: hola, yo soy Steven, yo soy tu guía y te voy a llevar a un templo, y lo llevó a un templo majestuoso con unas estanterías. Entraron al templo y dentro del templo lo que había era estas estanterías enormes con libros forrados de piel. Y se queda tan grande esto que, bueno, se iban al infinito los pasillos con las estanterías. Otra cosa que describe es que cuando está en ese estado como espiritual, cuando piensa las cosas suceden. Entonces pensó, ¿qué tendrán los libros? Y se le apareció un libro en la mano y abrió el libro, y curiosamente dentro del libro había como dibujos o imágenes de más libros. Entonces él lo interpretó como que se le estaba presentando el conocimiento universal. Y entonces Steven le dijo: bueno, ha llegado el tiempo de revisar tu vida. Y se le empezaron a aparecer enfrente escenas de su vida desde la concepción hasta el momento en donde llevaba, y dice que podía sentir y ver las consecuencias de sus actos cuando se le representaban estas memorias. Y de repente vio a Anita, la enfermera, y le dijo: bueno, pues Anita, ¿qué estás haciendo aquí? Solamente vine a acomodar tus almohadas, pero escucha, no debes de cruzar más adelante o no podrás regresar. Tu tiempo aún no ha llegado, tienes que volver. Y un favor, dile a mis papás que siento mucho el que haya destrozado el coche, el MG rojo. Diles que los amo, y les platicó cómo lo chocó. Y desapareció Anita, y de repente Jack, la siguiente memoria que tiene es que despertó con una sábana en la cara. Iba en una camilla rumbo a la morgue, empujado por 2 enfermeros. Dice que le dolía mucho el cuerpo, que porque él piensa que ya su cuerpo estaba comenzando el rigor mortis, que es este estado en donde se pone ya tieso el cuerpo, y que le dolía mucho precisamente moverlo. Y dice que con la mano derecha se destapó la cara con la sábana, y obviamente los enfermeros se llevaron tremendo susto. Uno salió corriendo y el otro empezó a gritar para que las enfermeras llegaran, diciéndole: bueno, pues es que está vivo, ¿no? Nos mandaron a alguien que parecía que ya estaba muerto y sigue vivo. Entonces, obviamente, pues lo llevan a recuperación, a checarle todos los signos, y conforme se fue estabilizando, empezó a platicar a la enfermera pues lo que vio, y le dijo: pues me encontré a Anita, o soñé con Anita. Y la enfermera echó en llanto, le dijo: bueno, pero ¿cómo pudiste saber eso? Le dijo: Anita justo murió este fin de semana. Sus padres le regalaron un coche deportivo, lo condujo muy emocionada por la carretera, y en la emoción de la velocidad de un coche deportivo tomó una curva muy cerrada, perdió el control y, bueno, se estrelló contra un poste de cemento y murió en el acto. Obviamente el neurólogo pues llegó a checarlo también, y les platicó el neurólogo pues, su experiencia. El neurólogo no le creía. Dijo: bueno, a ver, por curiosidad vamos a mandar a unos estudiantes a que revisen la cúpula. Revisaron la cúpula, y la cúpula estaba justo como la había descrito Jack, no estaba pintada y estaba con este recubrimiento de cobre. Años después, Jack, bueno, pues estudió mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte, y si quieren escuchar más de esta historia, bueno, está del libro After, está mencionado ahí, y Jack tiene su propio libro que se llama Memories of Eternity, y describe él que fue una de las experiencias más hermosas que ha tenido en su vida, que es algo que la gente que tiene este tipo de experiencias lo describen como una vivencia mucho más real de la realidad misma, y siempre la recuerdan, la tienen muy presente y quieren regresar, pues dicen que es una sensación de tanto paz, de tanto amor, que quieren regresar ahí. Y obviamente después de tener esta revisión de vida, pues haces una reflexión y les cambia la vida por completo, ¿no? Dicen que se vuelven o tratan de ser mejores personas en el día a día, y obviamente pierden el miedo a la muerte por completo. Están completamente ellos seguros de que hay algo más después de la muerte física. Mike, ¿será que al escuchar esta historia sí el alma sobrepasa? ¿Qué dice la Iglesia Católica al respecto? Pues no hay nada de que diga la Iglesia, no hay ningún como pronunciamiento oficial de esto. La verdad es que no, ni hay cosas definitivas sobre estos tipos de experiencias que son cercanas a la muerte. No hay nada, ni la Iglesia
ni las rechaza, ni tampoco las pone como pruebas definitivas. No sé, como que esta postura se mueve dentro de un terreno prudencial, pero pues no hay nada de eso. Primero, pues la iglesia también reconoce que son experiencias reales, ¿no? Para que los viven, o sea, no más que la iglesia, pues como no hay ningún pronunciamiento, pues no hay nada absoluto, ¿no? O sea, simplemente pues es tomarlo con cautela y pueden tener como un origen también psicológico, neurológico o también espiritual, que ya sería pues otra cosa, ¿no? Y también segundo, pues la fe no se basa, o sea, la fe no incluye este tipo de testimonios, ¿no? Que son como muy subjetivos, o sea, no están dentro de la revelación. Es decir, la revelación en la iglesia es la revelación que Dios nos hace de Él mismo. Entonces no hay nada sobre esto, o sea, sobre esto no se habla, ¿no? Es decir, dentro de la revelación hay dos cosas, está la Biblia y la tradición oral, o se podría decir la tradición escrita y la tradición oral. Es decir, pues estas no son vistas como ningún indicio, no sustituyen ni hay nada ni contradicen nada de la fe en Jesús resucitado, ¿no? Y pues tercero, yo creo que habría que discernir, pues no toda experiencia luminosa viene de Dios, ¿no? También puede haber engaños, autoengaños o interpretaciones como erróneas. Oye, y eso es muy interesante y creo que esto debemos de tocarlo en otro capítulo, es cómo saber quienes tienen experiencias de este tipo, de las que hemos hablado, con almas del purgatorio, pero qué tal y si no son almas del purgatorio o son seres oscuros, almas en pena que estén muy muy abajo o inclusive demonios. Creo que eso va a ser muy interesante, un capítulo de esto. Sí, la verdad es que sí, la iglesia pues invita a reflexionar de esto, en este aspecto, porque la verdad es que es pensar en la propia muerte y como decía el relato que escuchamos, pues es pensar en las consecuencias que tienen tus actos y cómo te han cambiado o a quién has amado. La iglesia no tiene una postura muy clara o no hay una clara línea sobre las SMs. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia donde nos habla Pablo, es la historia de Pablo, en donde podemos encontrar similitudes sobre lo que experimentan la gente en estas experiencias cercanas a la muerte y lo que experimentó Pablo en este estado espiritual. ¿Por qué nos platicas un poquito de eso? Pues el pasaje al que te refieres es el que dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, donde dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto del tercer cielo es como el cielo máximo, ¿no? Así se refieren ellos en la antigüedad. Y escuchó estas palabras que el hombre no puede expresar. Es decir, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios le tiene preparado al que le es fiel. Es decir, suenan como exactamente como una experiencia cercana a la muerte, pero pues bueno, más que eso, pues habla sobre la vida futura, ¿no? Es decir, es como una incertidumbre de las cosas que no podemos hablar, porque él lo dice, ¿no? Que no hay palabras que el hombre pueda expresar, con las que el hombre pueda expresar lo que él ve, ¿no? Es decir, pues bueno, en fin, y lo sigue repitiendo: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Es decir, como, en fin, hay como una incertidumbre ahí para él, no lo sabe, pero la verdad es que tampoco interesa, porque es más grande lo que cuenta que si fue fuera del cuerpo o con el cuerpo. Es decir, es una como tipo de revelación especial para él, que lo escribe en la Sagrada Escritura, pero bueno, creo que es una incertidumbre que pueden expresar muchas personas que han tenido también este tipo de vivencias.
Sí, porque habla de esto y bueno, precisamente habla de si no sé si en cuerpo o en espíritu. Entonces, este desprendimiento, pues parece que es algo que también le sucedió a él en este pasaje. También habla de la luz, habla de ese espacio de paz, habla de un espacio de una presencia amorosa, de sentirse en conjunto con Dios. Entonces, bueno, prácticamente describe una SM. Obviamente, bueno, pues no sabemos si lo fue o no. También como describían las cosas en la Biblia, pues son muy complicadas o muy... ¿cómo podemos decirlo? Hablan de manera muy poética. Entonces, bueno, es difícil entender si era exactamente esto o no. Pero bueno, lo impresionante de eso es que siguen pasando este tipo de fenómenos. Y este es un testimonio de hace 2000 años de Pablo. Y siguen sucediendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente son simples ilusiones del cerebro? Cuando la ciencia está indicando que no, que pueden ser otras cosas, o sería un testimonio real de que la conciencia sobrepasa la muerte y se puede llamar conciencia, espíritu o alma, ¿no? Sí, y yo les quería contar como una experiencia que tuve, que también pues para mí fue muy real y fue a través de un sueño. Yo estaba soñando y en ese sueño yo venía de algún lugar, estábamos en un bosque y sabía que había gente que venía conmigo y que estaba junto a un lago y estábamos así, pues no sé, ahí junto en el lago haciendo, nadando y tal, y yo me salgo del lago y aquí empieza el sueño. O sea, es como yo recuerdo que estoy junto al lago, que estoy parado pues ahí junto al lago en el pasto, y de pronto lo siguiente que veo es yo mismo caminando por un camino que está junto donde yo estaba parado, pero es como un corte, y entonces corte A, aparezco yo bueno, en el camino, y empiezo a ver que los árboles son muy bonitos y tienen un tipo de hoja que es un poco raro en México, aunque sí hay muchos, pero es como la hoja de maple. Y me quedo viendo yo el suelo y veo cómo me empiezo a caminar y empiezo a ver las sombras de las hojas, y volteo hacia arriba y como estoy caminando, el sol empieza a caminar entre las hojas de los árboles. Y pues bueno, en fin, yo estoy como admirado de ver eso porque se ve muy, muy padre el sol entre las hojas, que son medio rojas, algunas amarillas, naranjas. Y después hay otro corte que aparezco otra vez como fuera del camino, ya como había empezado del lado derecho, después en el centro del camino y después en la orilla del camino, un poco, unos pasos a la izquierda, y empiezo a ver que tengo pasto alrededor. Es una como vivencia muy, muy real porque toco el pasto que me da casi hasta la cintura, y otra vez volteo hacia arriba y empiezo a ver una cosa, bueno, es como me deslumbra la luz blanca, y de pronto yo ya aparezco en otro lado, que estoy rodeado de oscuridad, y que yo mismo me veo también como por debajo, y a la vez soy consciente de que estoy viendo, bueno, que estoy flotando, como acostado, pero flotando, y que yo siento que hay alguien más ahí, ¿no? Sin ningún tipo de miedo tengo esto. Y de pronto, en medio del pecho, me empieza a surgir una especie de calor que me va llenando todo el cuerpo y que va creciendo. Y con ese calor me viene una sensación de paz que nunca he tenido. O sea, cero preocupaciones, pero más allá de cero preocupaciones o de ser como una paz muy normal, es una paz infinita. Es decir, no tengo ningún problema. Y yo siento o percibo que me están hablando, la presencia que yo sentía, y me dice, bueno, no me dice, en fin, yo comprendo que me quiere decir que ya se terminó mi tiempo, ¿no? Es decir, que ya me voy a morir y esa es mi muerte, ¿no? Estoy como en una experiencia más allá de la muerte, es decir, ya me había muerto.
Y yo le digo, no, por favor, todavía no, todavía tengo que ayudar a muchas personas jóvenes, regrésame al mundo, porque todavía no quiero, todavía no es mi tiempo. Y entiendo que esa presencia la acepta. De eso, esa presencia yo la entiendo inmediatamente como que es Dios, ¿no? Y me regresa, me dice como, ok, regresa, y en ese momento me despierto, pero ya me incorporo de la cama porque estoy pues ya como muy agitado e incluso estoy sudando. Eso pasa en algún año cuando estaba en la universidad, y al poco tiempo, bueno, yo lo voy contando, es una experiencia súper vívida para mí, me acuerdo perfecto de las cosas, de la situación, de la sensación de paz, en fin, de todo. Y en la tele, bueno, pasan una película creo que en alguna plataforma la vi, que se llama El cielo sí existe, que es de un niño que está en Estados Unidos y que sus papás lo están pues educando como niño, pero uno de sus papás es pastor, en fin, el niño cuenta que se muere y les cuenta a los papás porque es todo un accidente y el niño muere o está clínicamente muerto y tiene una ESM, ¿no? O sea, una experiencia cercana a la muerte. El niño se muere, revive y les empieza, ya no sé cómo, pero les empieza a contar a sus papás lo que vio. Y los papás se quedan sorprendidos, en fin. Al final de la película, pasan más cosas, pero al final de la película ponen al niño viendo una noticia en la televisión, que casualmente yo sí la vi también en vivo, que creo que era de CNN, si no mal recuerdo, donde hablan de una niña que dice que va al cielo muchas veces y ella empieza a pintar lo que ve. Empieza a pintar desde muy pequeña, yo creo que era entre como 5 o 6 años ella tiene, y empieza a pintar, nadie le enseña a pintar, pero ella empieza a pintar. Y esa noticia la está viendo el niño, y la niña que pinta empieza a decir que, muestra ya pues como a los 9 años, hace una pintura del rostro de Jesús, que es una pintura muy agradable, ¿no? Y él le dice, Jesús le dice a la niña que es el príncipe de la paz, y esa es la pintura que ella tiene, y que está la verdad es que como con gran técnica, está muy padre la pintura, como muy sorprendente. Pero bueno, pues ya pasa, yo digo, yo vi esa noticia y tal, ya está. Y al final de la película yo me meto a internet inmediatamente para ver, porque dicen que tiene una página, la niña, un sitio web, y entonces yo me meto a ver lo que hay ahí, empiezo a ver todo lo que va pintando, algunas cosas son de su imaginación, otras cosas son como las cosas que ve del cielo y tal. Y me voy hasta el final de la página o a ver sus primeros cuadros, y lo primero que pinta, que creo que también es a los 5 años o 6 años, lo primero que pinta la niña es exactamente el camino que yo había visto y los árboles, incluso, se me hace la piel chinita, porque incluso el color de las hojas es exactamente como yo lo veía, que rojo, naranja, amarillo. Y lo más curioso es que ella también proyecta la sombra, pinta la sombra de las hojas que yo veía, también veía la sombra de las hojas, la proyección de las sombras de las hojas en el piso. Bueno, en fin, se me pone la piel chinita, averiguo de esta niña, ya veo lo del príncipe de la paz y tal. Pero bueno, eso como que a mí me confirma más, y después, además después de muchos años de que yo tuve ese sueño, me confirma que fue verdadero. Yo lo tengo como una cosa verdadera. Me acuerdo que te conté la historia a ti y me decías, bueno, pero no estuviste muerto clínicamente.
pues no lo sé. O sea, pues... Quién sabe, tal vez sí te dio ahí un paro. Pues sí, no lo podré saber. No lo vamos a saber nunca. Oye, lo impresionante es que, bueno, eso que dices es como muy común. Bruce Grayson tiene una clasificación de 16 cosas que le pueden pasar a las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, pues tú calificas dentro de estas. Él dice que pueden tener una o varias sucesos de estos, ¿no? Entre ellos es lo que decíamos, ¿no? Lo primero es sentirte fuera de tu cuerpo. Luego viene esta idea como de pensamiento muy rápido y de poderte comunicar con personas o seres con esto que dices que es inefable, o sea, sin palabras, como con telequinesis. Luego la luz al final del túnel, esta sensación de paz, el encontrarse con familiares, el encontrarse con seres divinos, en donde tienen esa sensación de paz. Y bueno, ya hablaremos de los 16 puntos con más historias que vamos a contar, pero bueno, pues es impresionante y nos deja todo esto, tú lo tienes muy clara la pregunta, bueno, ¿estamos conectados con esta supraconciencia? ¿Hay algo con lo que nos podemos conectar más allá? Y bueno, pues todo parece indicar que sí. Pues sí, es la gran pregunta, ¿no? Pues llegamos al final del capítulo, muchas gracias, Mike. Y la gran pregunta va a seguir siendo si las ESM son ilusiones de nuestro cerebro o señales de lo eterno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son experiencias reales de que la conciencia sobrevive a la muerte o son simplemente alucinaciones de un cerebro que se está apagando? Déjanos tu opinión y tus comentarios, queremos leer tus experiencias y tus dudas, o si conocen a alguien que haya tenido este tipo de experiencias, pues contáctenos para poderlas platicar aquí. Y si este tema te atrapó, pues suscríbete, compártanlo con sus amigos y activen la campana para suscribirse, y así seguiremos explorando este tipo de temas y tendremos más idea de qué es lo que pasa en el más allá.